Hola a todos, les voy a explicar este ejercicio de análisis estructural. Es muy sencillo, pero es perfecto para empezar, para uno ir entendiendo cómo es este tema. Ya cuando uno entiende todo, luego hacer más ejercicios ya se vuelve una cosa solamente del álgebra, de tener en cuenta uno que otro detalle, pero ya uno teniendo la base sólida, ya uno sabiendo cuáles son los pasos que siempre hay que seguir como los pasos obligatorios o los pasos más importantes, ya luego hacer ejercicio se vuelve una cuestión de práctica, solamente practicar. Entonces sí, este ejercicio, fíjense que es como general, hay una carga P, longitud L medios y L medios, entonces parecería que es más confuso porque no hay números, pero es totalmente lo contrario. Cuando tenemos ejercicios así de manera general, eso nos obliga a, pues, a tener un poco más de abstracción, nos obliga a desarrollar algunas habilidades que luego son muy, pero muy útiles cuando ya tengamos números, cuando ya estemos en el examen, incluso. Entonces sí, siempre empiecen por algo así. Si de pronto hay un tema que les está dando mucho problema, les recomiendo que lo aborden de esta manera, de la manera más general posible. Y ahí se pueden dar cuenta de algunos patrones, de algunos pasos que de pronto no están siguiendo. Entonces, se los recomiendo mucho. Por eso es que este va a ser el primer ejercicio de este curso de análisis estructural. Espero que les guste. Bien, entonces, ¿cuál sería como la lógica inicial? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿O qué es lo que siempre va a pasar? Bien, llamémoslo así, ¿qué es lo que siempre va a pasar? Bueno, lo que siempre va a pasar en este tipo de ejercicios es que hay una parte de estática, ¿ok? Hay una parte estática que es muy importante, tanto que si esto se hace mal, todo lo demás queda mal. Entonces no subestimen esta parte. Dedíquenle el tiempo y practíquenlo mucho si no tienen claro los temas de estática. Y luego si viene la parte del análisis estructural. En esta parte ya entran como los temas nuevos, las cosas que no se ven en estática. Pero yo diría que hay algo antes, ¿sí? Hay algo antes que es una parte también de resistencia de materiales, ¿ok? Porque eso es lo que es el análisis estructural. Análisis estructural, luego de que uno ya lo ve más en detalle y entiende algunas cosas, uno se da cuenta de que es la suma de estas dos materias, ¿sí? Tiene una parte estática muy importante, luego viene una parte que es de resistencia de materiales, que también es muy importante, y luego la parte de análisis es una fórmula, es aplicar una fórmula o hacer alguna conclusión o hacer un tipo de análisis propiamente dicho. Bien, hacer un análisis a la estructura, pero en realidad para llegar a eso tienes que hacer estas dos cosas muy, pero muy bien. Y yo creo que ahí es donde está lo difícil de esta materia, en que no en el análisis propiamente, sino en los presaberes, en los requisitos que necesitas para poder llegar a estos análisis. Entonces, por ejemplo, para la parte estática, ¿qué es lo que siempre hay que hacer? Hay que hacer, hallar reacciones. Bien, es muy importante saber hacer esto, demasiado importante. La parte de, para la parte de resistencia, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, en resistencia se ven algo llamado métodos para hacer los diagramas. Bueno, también se ven estática, algunas universidades lo ven en estática, pero mayoritariamente se ve en resistencia, que es la parte de los diagramas de fuerza cortante, de momento. Bien, en esos, para hacer eso, hay varios métodos. Uno de ellos es el método de cortes.
método de cortes, ¿sí? Le podemos llamar así. Que básicamente uno va cortando la viga, uno va haciendo algunos cortes para analizar cuáles son las fuerzas que hay en el interior, como fuerzas internas. Entonces llamémoslo así mejor, fuerzas internas. Listo. Cuando uno analiza esas fuerzas internas, ya luego ya viene la parte del análisis, que es, digamos que es una fórmula. Básicamente es eso. Entonces, ya ven dónde está lo difícil, dónde está la parte complicada de esta materia. Está en esto, saber hallar reacciones muy, pero muy bien y saber calcular estas fuerzas internas. Cuando uno entiende esas dos cosas, ya luego lo que tienes que hacer es aplicar una fórmula, así de simple. Entonces, tengan eso muy en cuenta, porque si no manejan bien, si no entendieron bien la parte de resistencia, van a fallar en la parte del análisis. O si no entienden la parte de la estática, todo lo demás va a fallar también. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Este es como lo que se hace durante todo el semestre es esto. Hay una parte estática, luego una parte de fuerzas internas y luego, pues, una fórmula para el análisis estructural. Esa es como la estructura básica para este método al menos, para el método de trabajo virtual. Para el método de trabajo virtual, este es como las secciones en que siempre se dividen los ejercicios. Ya luego hay otros métodos que solamente se necesita la estática y no tanto resistencia. Luego hay otros métodos donde se usan otras materias, por ejemplo, el álgebra lineal, cuando se quiere usar método matricial, que ya es como el último método, ya es lo último que se ve en el semestre. Bueno, ya esos son requisitos de otras materias. Pero en general, si uno tiene esto bien claro, la parte de entender el análisis estructural se vuelve más fácil, mucho más fácil. Bien. Y claro, y entran otras materias, por ejemplo, cálculo 2. Hay que saber resolver esas integrales, las cuales, bueno, no tanto saber resolverlas, sino entenderlas, porque ya en este punto la calculadora lo hace. No van a quedar integrales muy complicadas, pero sí es necesario entenderlas, entender el álgebra, entender sus propiedades. Entonces, fíjense que hay más requisitos, ¿sí ven? Aquí le estoy dando dos, como los dos más importantes, pero en realidad hay más requisitos para llegar al análisis estructural. Entonces, eso es lo que lo vuelve complicado, la cantidad de requisitos, de prerequisitos que se necesitan. Entonces, bueno, lo que voy a hacer entonces será resolver este ejercicio como muy paso a paso para que ustedes vean a lo que me refiero, para que ustedes vean exactamente cómo se hace la parte estática, cómo se hace la parte de resistencia de materiales y al final llegar a esa fórmula sin ningún problema. Bien, entonces hablemos de la parte estática. En esta parte, básicamente lo más importante o lo que debemos hacer con esto es hallar las reacciones. ¿Bien? Esto es lo que necesitamos, bien, hallar reacciones. Es lo más importante para el inicio, para empezar. Hay algunos ejercicios donde no se necesita hallar reacciones, hay ejercicios donde uno va directamente a a la siguiente parte, pero si están empezando, si apenas están estudiando esto, siempre hay en las reacciones, o sea, nunca se salten esta parte estática. ¿Por qué les sirve para practicar? Para que el día del examen no cometan errores en esta parte estática. Porque sí, es muy lamentable eso, es muy triste haber entendido todo, haber hecho todo bien
y para que al final te salga con que te equivocaste en esto, en la parte estática, en el mero inicio, equivocarse desde el mero inicio. Eso es muy triste, entonces. Por eso yo recomendaría siempre allí en las reacciones, para ir ganando esa práctica, para no perder ese dominio. Bien, de pronto en estática se sabían esto de memoria, pero eso con el tiempo se va olvidando. Por eso es necesario no dejar de practicarlo. Bien, entonces, sí, hallemos las reacciones. Básicamente lo que tenemos aquí es un apoyo de rodillo y luego tenemos una articulación. Entonces sería algo como esto. Vamos a buscar algunas flechitas aquí para simbolizar eso. Estas serían las reacciones. Fíjense que hay dos apoyos, uno de rodillo, el cual solo tiene una reacción. Tenemos una articulación que tiene dos reacciones, es un apoyo de segundo grado, es como el triangulito, ¿bien? Aquí este pin es como el triangulito, tiene dos reacciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa algo muy fácil de darse cuenta y es que la reacción en B ya la tenemos, vale cero, porque como no hay fuerzas en el eje horizontal, entonces sabemos que no va a haber ninguna reacción en ese eje. Entonces, podemos decir que esta Bx vale cero. Si no hay fuerzas, no hay reacciones. Entonces son conceptos de estática que hay que tener muy claros, porque fíjense que ya tenemos dos reacciones, ambas en el eje Y, entonces podemos lidiar con eso bastante fácil. Bien, una manera bastante fácil de darse cuenta es que como es simétrico, como la viga es simétrica, la fuerza está en todo el centro y la distancia es la misma, por eso decimos que hay simetría. Fíjense que lo que hay de la fuerza hacia la izquierda es lo mismo que hay de la fuerza hacia la derecha. Entonces podemos decir que por simetría estas reacciones van a ser P medios, ¿sí? Cada una va a cargar la mitad de esa fuerza P. Esa es una manera, pues, fíjense, son conceptos de estática, son cosas que uno aprende en estática. Ahora, si no lo veo así de claro, si de pronto digo, uy, nada, no lo veo, no me suena eso, no sé por qué es P medios. Bueno, hagan la parte, háganlo manual, hagan el proceso completo, que sería hacer una sumatoria de momentos y luego hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Ese viene siendo como el procedimiento rutinario, eso es como lo que hay que hacer casi siempre para hallar reacciones. Entonces, podemos hacerlo. Esto es lo que necesitamos. Hacer una sumatoria con respecto a uno de los dos puntos. Yo la voy a hacer con respecto al punto A y la sumatoria de los momentos debe ser cero. Esa es la lógica, esa es la parte estática. Esto es lo que hacemos mucho en estática. Bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí. Casi siempre los ejercicios van a empezar con eso. Entonces, ¿qué fuerza genera un momento? Aquí genera un momento la fuerza P y genera un momento negativo porque es horario. Entonces, sería la fuerza P multiplicada por su distancia, que en este caso sería L medios. Y es un momento negativo, como les había dicho. Luego, la reacción BY genera un momento, pero genera un momento positivo porque va hacia arriba, generando un giro horario. Entonces, sería positivo la fuerza BY multiplicada por su distancia. Entonces, la distancia sería L medios más L medios, eso es igual a L.
¿Listo? Entonces, eso debe dar 0. Entonces, si ven, eso es un momento, es multiplicar una fuerza por su distancia. Y claro, debemos tener la convención de signos, pues, bastante clara. Yo casi siempre uso, bueno, sí, siempre uso horario, momento horario es negativo y antihorario positivo. Es decir, esto. Voy a buscar un giro, por ejemplo, esto. Esto es, estas flechitas están girando en sentido antihorario. Por ende, esto es positivo. Todo lo que gire en ese sentido es positivo. Esa es la convención más usual, eso es lo más común en los libros, en tutoriales. Entonces, es bueno acostumbrarse a eso. Entonces, ese es mi sentido positivo. Todo lo que gire antihorario, en sentido antihorario, es positivo. Y lo que gire en sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Para no tener errores con los signos, yo les recomiendo aprender la regla de la mano derecha. Esa es como, es la manera en que yo siempre saco los signos, sin equivocarme. Entonces, bueno, aquí me queda difícil explicarlo porque sí, hay que verlo, hay que ver la mano, hay que ver el giro de la mano. Pero claro, les recomiendo mucho que lo busquen. Regla de la mano derecha es la mejor manera que yo he visto para no equivocarnos con los signos de los momentos. Y sí, es muy importante. Si te equivocas en un signo, sí, también todo queda mal. Por eso es muy importante eso. Entonces ya saben, regla de la mano derecha. Y no se van a equivocar con esto. Bien, entonces ahora ya no hay más fuerzas que generen momentos. No hay más fuerzas. Bueno, estaría la AY, pero esa Y está justamente sobre el punto en que estoy haciendo el momento. Entonces sería AY, la reacción AY, por su distancia, pero la distancia es cero. Entonces, es por eso que cuando hacemos momento sobre una fuerza, pues no se tiene en cuenta, se cancela. Bien. Entonces, el siguiente paso ya es despejar la fuerza de ahí, la fuerza, la reacción, pues, de Y, y ver cómo nos queda. Fíjense que aquí lo que hago es pasar el menos PL medios, lo está restando, lo paso a sumar, quedaría así. Luego, fíjense que como tengo el término L multiplicando en ambos lados, lo puedo cancelar. Entonces pasa lo siguiente. Bueno, aquí este menos también se va, quedaría así. Bien. Luego cancelo el L en ambos lados y quedaría P medios. Quedaría así. Entonces, si ven, el menos P L medios lo paso a sumar, luego cancelo las L y ya me queda el valor de la reacción, que sería P medios. Fíjense que es exactamente lo mismo que teníamos acá. ¿Ok? Luego, para hallar la otra reacción, lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas, porque ya tenemos el valor de la reacción, tenemos P, nos queda una, nos falta solamente a Y. Bueno, sí. Bueno, obviamente ya sabemos que va a dar P medios, pero si no, si no supiéramos eso, el siguiente paso sería hacer una sumatoria de fuerzas. ¿Ok?
Entonces sería sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces fíjense que esto es estática, esto viene siendo un repaso de estática más que todo, pero de igual manera lo quiero hacer para que vean todo paso a paso, para que vean la solución completa. Listo. Pero sí, esto es estática. Bien. Entonces hagamos una sumatoria de fuerzas. Entonces fíjense que tenemos las siguientes fuerzas. Tenemos la fuerza de menos P, pero acá no hay que multiplicarla por distancia, solamente lo que valga y el signo lo da el sentido. Si es hacia abajo es negativo y si va hacia arriba es positivo. Esa es la convención también usual. Entonces sería menos P, porque va hacia abajo, más la reacción BY, ¿listo? Más la reacción AY. Todo eso debe ser igual a cero. ¿Ok? Aquí está. Sería esto. Ahora, claro, como ya sabemos cuánto vale BY, solamente reemplazarla y despejar el valor de la reacción que nos interesa. Aquí es P medios. BY es P medios. Bien. Aquí viene siendo P medios, la BY. Ahora solamente operamos, fíjense que son términos semejantes, entonces solamente opero los términos semejantes y despejo el valor de la reacción a Y. Entonces, claro, menos P más P medios, eso va a dar menos P medios. ¿Listo? Va a dar menos P medios. Y ya de aquí despejo la AY. Entonces, menos P medios lo paso al otro lado. Quedaría de esta manera. Ahí está. Entonces, fíjense que nos dio exactamente igual. Nos hubiéramos ahorrado por haber, por haber tenido claro el concepto de la simetría en estática, me hubiera ahorrado todo esto. Ya yo sabía que eso iba a dar P medios y P medios. Fíjense que tiene sentido. Pero de igual manera, yo les recomiendo que siempre hagan esta parte de estática de reacciones porque se olvida mucho y se cometen muchos errores. Entonces, es mejor no perder la práctica. Y se cometen errores muy tontos. Por ejemplo, un signo, que se me olvida un signo. Eso es un error muy, muy tonto, pero que te daña todo, te daña absolutamente todo el proceso. Entonces sí, por eso es que ya yo sabía que iba a dar P medios, pero de igual manera es bueno que ustedes se acostumbren a hacer esto. Bien, hallar reacciones siempre. Listo. Entonces esa es la parte estática. ¿Hay que hacerlo siempre? Sí, siempre que sea estáticamente determinado. ¿Ok? Cuando hay vigas o hay estructuras indeterminadas, hay que hacer algunos pasos extras, pero siempre hay que hacer esto, ¿bien? Esto lo van a tener que ver siempre. Por eso es que vale la pena dominarlo, no dejar de practicarlo. Bien. La siguiente parte es la parte que yo llamo que es de resistencia de materiales. Bien. Acá en esta segunda parte lo que necesitamos hacer es analizar las fuerzas internas. Y el método que se usa en todos los libros o el método convencional que se suele enseñar en todos lados es el método de los cortes. Hay otros métodos, no significa que sea el único, hay otras maneras de hacer esto, pero
el método de los cortes es lo mejor. Bien, hay profesores que lo enseñan de otra manera, hay diferentes tutoriales, también los libros también pueden variar esto, pero lo mejor, en mi opinión, lo que yo recomiendo es los métodos de los cortes, ¿sí? El método de cortes. Sí, pero al final se llega a lo mismo. Entonces, si no quieren usar este método, sino usar otro, pues está bien, van a llegar a lo mismo. Lo importante es analizar bien esas fuerzas internas. Pero sí, yo les recomiendo el método de los cortes, es lo más seguro, eficiente. Entonces, es un buen método para hacer esto. Este método es el mismo que se usa para hacer los diagramas de fuerza cortante y de momento. Entonces, también es bueno porque no es tan extraño, ¿bien? No es un método tan alejado de lo que ya hemos visto. Entonces, sí, método de los cortes es lo que yo recomiendo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí hay dos partes, hay dos pasos importantes. Entonces, pongamos, hay una parte A que viene siendo analizar la viga o la estructura de manera virtual. ¿Listo? Aquí donde viene el nombre. Por eso es que este tema se llama trabajo virtual, justamente por esto que vamos a hacer aquí. Y luego hay una parte real. Entonces pongamos así, una parte virtual y una parte real. Ok, ¿qué significa esto? Básicamente lo que vamos a hacer es tomar el ejercicio, en este caso es una viga, y vamos a analizarla de dos maneras. En los dos lados vamos a hacer exactamente lo mismo. Por eso lo voy a hacer así como de manera paralela, para que vean que se hace exactamente lo mismo, se sigue la misma lógica, se siguen los mismos pasos, solamente cambia la estructura que vamos a analizar. Bien. Entonces, acá en la parte real lo que vamos a hacer es analizar la estructura como es. Vamos a analizar el ejercicio que nos dieron, con todo igual, y vamos a hacer una serie de pasos. Y vamos a aplicar un método de corte. Básicamente es eso lo que vamos a hacer. La parte real viene siendo el ejercicio como es, el ejercicio que te han dado, sin cambiar nada. En la parte virtual, básicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar todas las cargas. Por ejemplo, esa carga P la vamos a quitar. Vamos a quitar esta carga P. La vamos a dejar totalmente sin cargas. Entonces, si en la parte real tuviéramos algo como esto, si tuviéramos cargas distribuidas, triangulares, rectangulares, trapecios, cualquier cosa que tengamos en lo real, lo vamos a quitar. ¿Listo? Vamos a quitar todo lo que tengamos en el ejercicio, todas las fuerzas. Entonces quedaría algo así. ¿Listo? Quedaría algo así. Lo que hice básicamente fue quitar todas las fuerzas. Todo lo que eran fuerzas se quitan para esta parte virtual. Y se coloca una fuerza, una única fuerza unitaria en el punto que nos interesa ver su desplazamiento. Entonces el ejercicio dice, determina el desplazamiento en el punto C. Entonces, en el punto C vamos a colocar lo siguiente. En el punto C vamos a colocar una fuerza. ¿Listo? Que vale 1. 1 kilonewton. ¿Listo? Usualmente se dice que es adimensional, pero realmente sí tiene dimensiones. ¿Ok? Realmente sí, o sea, por la fórmula y en realidad sí tiene dimensiones esta fuerza. Pero lo pueden dejar como adimensional, ¿ok? Porque son
esta fuerza unitaria va a tener las mismas unidades que se estén trabajando en el ejercicio. Entonces, si tú estás trabajando el ejercicio en kilonewtons, esta fuerza unitaria va a tener 1 kilonewton. Si estás en libras o lo que sea, pues esta fuerza va a tener esa misma unidad. Entonces sí, por eso es que usualmente, como no varía tanto, por eso es que se suele colocar uno nada más, que vale 1. Pero yo sí les recomiendo que se acostumbren a colocarlo así. Si están trabajando en kilonewton, pues digan que esta fuerza vale 1 kilonewton. Bien. Entonces sí, eso es lo que se hace. Entonces, ¿por qué se dice que es virtual? Porque esto no existe. Fíjense que realmente en el ejercicio no hay ninguna fuerza de 1 kilonewton. ¿Ok? Por eso se dice que es una parte virtual. Virtual quiere decir que en realidad no está ahí. En realidad es como algo imaginario. Es una fuerza imaginaria. Por eso se llama una parte virtual. ¿Sí? Y por eso se llama también trabajo virtual, porque estamos agregando fuerzas que realmente no están. Fuerzas que realmente son imaginarias, pero pues que nos ayudan a determinar lo que nos interesa. Bien. Entonces, aquí hay algo importante. Bueno, tengo que agregar una fuerza en el punto que me interesa. Bien, si te piden desplazamiento en el punto A, colocas la fuerza en el punto A. En el punto B, la pones en el punto B. En el punto C, la pones en el punto C. Bien, dependiendo de dónde quieres hallar el desplazamiento. Ahora, segundo, cosa importante. ¿La pongo hacia arriba o la pongo hacia abajo? Bueno, a veces es fácil, a veces no tanto. Entonces, básicamente eso depende de hacia dónde sea el movimiento. Entonces, fíjense, ¿cómo se deforma esta viga? Bueno, esta viga se va a deformar así. Es lo lógico, ¿no? Obviamente aquí está exagerado, pero es para que vean hacia dónde se va a mover esta viga por causa de esta fuerza, de la fuerza real. Bueno, esta viga se va a mover hacia abajo, ¿verdad? No tiene sentido de que esto se vaya hacia arriba porque no hay ninguna fuerza hacia arriba, ¿ok? Entonces, esta fuerza P hace que esto se vaya hacia abajo. O sea, se va a deformar hacia abajo. Entonces, ese es el sentido que le debo colocar a la flechita de acá. Como esto se va a mover hacia abajo, por lógica, se tiene que mover hacia abajo, se tiene que deformar hacia abajo, sea mucho, sea poco, pero va a ser hacia abajo. Entonces, esta carga virtual la pongo hacia abajo. Entonces, es un paso bastante lógico. Tengo que ver hacia dónde se mueve la estructura, hacia dónde se va a deformar y según esa deformación pongo la carga virtual en ese sentido, en el sentido que se va a mover o se va a deformar. Aquí es fácil, fíjense que aquí pues se ve claramente que esto va a ser hacia abajo porque es una viga y se ve fácilmente, pero cuando tenga dudas, por ejemplo, si yo no tengo muy claro si esto se va a mover hacia abajo o hacia arriba, lo convencional les podría decir que lo pongan positivo, ¿sí? Pueden ponerlo positivo sin ningún problema, ¿ok? Pero siempre intenten analizar eso para evitar problemas, y también para ir ganando como esa lógica, como para ir aprendiendo a hacer ese tipo de análisis. Por eso es que esta materia se llama análisis estructural. Es muy fácil volverse un robot, es muy fácil solamente aprenderse los pasos y no analizar y no pensar, pero sí, en esta materia nunca hay que dejar de pensar, ¿ok? Parece que no es necesario, pero sí hay que hacer este tipo de análisis antes de actuar. Entonces ya saben, pero si tienen alguna duda, pónganla en sentido que ustedes crean se va a mover. Porque al final tendremos un resultado que nos va a decir si es negativo, si el resultado final es negativo, quiere decir que esto no se movía hacia abajo, sino hacia arriba. ¿Sí? O sea, si el resultado final da negativo, quiere decir que se mueve en sentido contrario al que tú pensabas, al que tú asumiste. Entonces,
Es por eso que no da tanto problema. Bien. Pero sí, siempre inténtenlo analizar así como les acabo de mostrar. Tienen que ver hacia dónde se va a mover, hacia dónde se deforma, y si se deforma hacia abajo, si se mueve hacia abajo, bueno, ese es el sentido que hay que poner en la parte virtual. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué se hace? Ya tengo la parte virtual, tengo la parte real. ¿Qué es lo que hago? Bueno, hay que hacer otra vez la parte estática, es decir, ahora, bueno, ya tengo las reacciones de la parte real, ¿cierto? Ya tengo ambas vales P medios. Eso ya lo tenía, ¿ok? Entonces voy a copiar mejor esto. Bien, hallo las reacciones de la parte real, que esto ya lo tenía, ya estaba hecho. No tengo que hacerlo otra vez. Bien, listo. Listo, en la parte real ya eso se tenía hecho. Ahora tengo que hacer lo mismo en la parte virtual, que pues ya por lógica ya sabemos cuánto va a ser. Ya podemos saber que esta va a ser un medio. Si la carga central es 1, entonces aquí va a ser un medio y acá va a ser un medio también. Entonces, fíjense, esa es otra ventaja de tener todo hecho como así de manera general, de aprender a hacer los casos generales, porque ya uno se da cuenta, como esto es simétrico, ya yo sé que va a ser un medio y un medio. La mitad, cada apoyo va a cargar la mitad por simetría. ¿Qué pasa cuando no hay simetría? Bueno, me toca hacer el análisis completo, me toca hacer suma de momentos, me toca hacer luego la suma de fuerzas y hallar las reacciones. Entonces, fíjense que es un poquito iterativo y eso es normal en en esta materia, eso es muy normal, que los pasos sean muy iterativos, que sea todo muy repetitivo. Fíjense que ahora estamos hallando otra vez reacciones. Entonces, sí, eso es normal. Bien, sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar el método de los cortes en ambos casos. Fíjense lo que voy a hacer. Aquí yo tengo un método que me ayudó bastante cuando yo estaba estudiando. ¿Dónde hacer los cortes? Eso es muy importante. Es algo que confunde mucho al inicio, por eso es que préstenle mucha atención a esto. Aprender a hacer los cortes bien es muy importante. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner estas líneas guías, una al inicio y otra al final de la viga, de la estructura que estoy analizando. Entonces, estas son líneas guías, una al inicio y una al final. Bien. Y voy a poner líneas guías también en donde hayan fuerzas, fuerzas puntuales. O básicamente cuando haya un cambio en las fuerzas. Entonces, fíjense que aquí hay un cambio porque hay una fuerza de 1 kilonewton. Entonces, ya ahí debo añadir una línea guía. ¿Listo? Así de simple. Bueno, parece simple, pero cuando ya colocamos más cosas, cuando colocamos apoyos, cuando colocamos cargas distribuidas, esto deja de ser, sí, se vuelve un poquito más complicado. Entonces, por ejemplo, si aquí tuviera una fuerza rectangular, entonces me tocaría colocar una línea guía aquí, donde termina, ¿listo? Donde termina esa fuerza. ¿Por qué? Porque ya aquí hay un cambio. Está rectangular y luego pasa a no tener. Cuando se generan esos cambios en la fuerza, ahí coloco línea guía. También cuando hay apoyos. Entonces supongamos que aquí hay un apoyo, entonces aquí pongo otra línea guía. ¿Listo? Ahí hay una división o una discontinuidad, me gusta decirle.
Entonces, cuando hay discontinuidades, entonces coloco ahí una sección, una división. Entonces sería cuando hay apoyos, cuando hay cargas puntuales o las, cuando terminan y empiezan las cargas distribuidas. Esa es una manera fácil de aprenderlo. Bien. Ahora, ¿para qué hago esto? Bueno, básicamente porque fíjense que tengo dos secciones. La viga se divide básicamente en dos secciones, gracias a la carga que está en el medio. Entonces tengo dos secciones, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que hacer dos cortes, ¿ok? Esa es una manera fácil de aprender a hacer esto. Necesito dos cortes, ¿por qué? Porque hay dos secciones. ¿Listo? Entonces el primer corte, la primera sección es esta, ¿ok? Esta viene siendo la primera sección. Esta es la primera sección, ¿ok? Ahora, aquí viene algo muy importante. Esto no es el corte. Entonces, sí, he visto gente que se confunde con esto porque toman la sección y dicen que este es el corte. Y no, realmente el corte debe ser aquí, por ejemplo. El corte se hace en ese intervalo, no al inicio, no al final. ¿Ok? Entonces, esta es la sección. El corte, el corte que necesito es este. Este viene siendo el corte. Aquí es donde necesito analizar la fuerza interna. ¿Ok? Entonces sí, ya saben. Por eso es que estas líneas guías ayudan bastante. Entonces, mi corte va hasta aquí. ¿Listo? ¿Y qué es lo que voy a tener cuando yo corto algo, cuando corto una sección? Bueno, pasa lo siguiente. Siempre que yo haga un corte, se van a generar dos cosas. Se va a generar un cortante, una fuerza cortante, y se va a generar un giro, un momento, algo como esto. Entonces, bueno, y esto es lo que nos interesa. Entonces siempre se va a generar algo como esto. La fuerza cortante usualmente se denota como una V y el momento como con M, pero este va a ser una M minúscula. ¿Listo? Entonces, siempre que yo hago un corte, siempre se va a generar estas dos cosas. Estos se llaman fuerzas internas. Esto es lo que está dentro, esto es lo que está sintiendo la viga por dentro. ¿Ok? ¿Qué es lo que debo analizar yo? ¿Qué es lo que me interesaría entonces? Lo que me interesa a mí, lo que siempre voy a tener que hallar es el momento. La fuerza cortante realmente no nos interesa mucho, o sea, está ahí. Yo siempre la dibujo, siempre dibujo la fuerza cortante, pero no es lo que nos interesa hallar. Lo que nos interesa hallar es el momento. Entonces pueden dejarlo así, pueden dibujarlo. Si su profesor es muy estricto con los dibujos, tienen que dibujarlo, si no, lo pueden quitar y pueden quedarse solamente aquí con el momento. Sí, ya dependiendo de qué tan estricto sea su profesor con los dibujitos. Pero sí, básicamente lo que tenemos que buscar siempre, lo que nos vamos a enfocar siempre es en hallar estos momentos internos. Bien. Fíjense que aquí yo lo estoy poniendo positivo, ¿ok? Lo estoy poniendo positivo. Y
Y sí, yo le recomendaría siempre poner los positivos, ¿ok? Entonces, bueno, ya sabemos que de este lado hay una fuerza, del lado izquierdo hay una fuerza de un medio. Bien, esta es de la reacción, esto no cambia. Hay que poner todo lo que había antes de ese corte. Sí, eso es algo muy importante. Fíjense que hago el corte y coloco todo lo que estaba antes de ese corte. Sí, grábenselo muy bien. Que voy a poner que este va a ser mi origen. Ahora, otra cosa que yo siempre hago. Mi origen siempre lo pongo al final del corte. O sea, donde hice el corte, más bien. Entonces, como yo hice un corte aquí, ese va a ser mi punto de origen. O sea, a partir de aquí empiezo a calcular distancias para los momentos, porque lo que voy a tener que hacer es una suma de momentos. Para poder hallar m, voy a tener que hacer una sumatoria de momentos. Bien. Entonces, fíjense, otra vez estática, otra vez. Entonces, lo que haremos es esto mismo. Bien, lo que haremos es una sumatoria de momentos alrededor del punto que yo dije que es O, el punto de origen. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué fuerza generan momentos? La de un medio, la fuerza de un medio genera un momento. Entonces sería un medio, un medio. Y la distancia, ¿qué distancia ponemos? ¿Cuál es la distancia entre O y un medio? Bueno, esa es una distancia desconocida, porque yo hice un corte, pero no especificó dónde, no especifiqué si a la mitad o si un poquito antes de llegar o un poquito después de empezar. Esa distancia es X, ¿ok? Esa distancia es X. Bien, y el momento es negativo, porque es un giro que es horario. Bien. ¿Qué más genera momento? Pues no hay más fuerzas, solamente me quedaría este momento puntual que está en O. Entonces, sería, es un momento positivo, entonces más M minúscula. Listo, quedaría así. Fíjense, la distancia X de la que yo les hablo es esta. Esta distancia es X. ¿Por qué? Porque yo hice un corte, pero no me interesa no especifico dónde. No especifiqué si en la mitad o si aquí o allá. Esta es una distancia X. ¿Listo? Es una distancia X. Entonces, con esa distancia hallo momentos. Entonces, fíjense, la fuerza, la reacción de un medio por X, ese sería el momento que genera. Y negativo porque es horario. Listo, entonces fíjense, ya saben, ya ven por qué la fuerza cortante no nos interesa. La fuerza cortante está aquí, pero como está en el origen, bueno, como está en el mismo origen, entonces la distancia va a ser cero. Por eso es que esta fuerza cortante siempre se va a cancelar. Bien, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es despejar m, el momento. Entonces simplemente estás restando, lo paso a sumar. Va a quedar x medio positivo. ¿Listo? Ahí está. Otra cosa que, como vamos a hacer varios cortes, también es necesario especificar, este sería x1. ¿Listo? Por ejemplo, es el corte 1 para diferenciarlo. ¿Ok? Entonces, es bueno hacer esa salvedad. Bien. Sobre todo cuando hay más cortes. Entonces, pongamos que esto es x1
Listo. Y como es el primer momento, entonces voy a poner que es M1 también. Bien, como para llevar un orden. Básicamente, como esto lo vamos a repetir otra vez, como lo vamos a repetir en la otra sección, entonces por eso es bueno tener M diferenciado de esta manera. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer en la siguiente sección? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, si ven que es muy repetitivo, es muy iterativo, estos métodos son muy, muy iterativos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a, y voy a cortar, listo, voy a cortar por aquí. Es decir, estoy haciendo un corte a la viga, el corte se lo estoy haciendo por aquí. Bien. No exactamente en la mitad, realmente esto es una distancia X. Listo. Esta distancia realmente es X, es una distancia desconocida, es una variable. Pero claro, lo que hay antes de X, ya eso sí lo sé. Entonces, eso es muy importante. Hago el corte y pongo todo lo que había antes de la X, antes del corte. Entonces sería algo como esto. Esta reacción estaba antes, entonces la tengo que dejar igual. ¿Ok? Esta distancia de aquí hasta acá, la primera sección, la primera distancia, yo la conozco. Esa distancia vale L medios. ¿Sí? Vale L medios. La distancia que vale X es esta. ¿Listo? La que está en la sección. Y viene siendo una X2 para diferenciarla de la anterior. Entonces, esta es mi X2. ¿Por qué? Porque es la sección número 2 y realice un corte en ese intervalo dentro de su sección, entre esa sección. Bien. Y bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Bueno, debo seguir colocando todo lo demás. Me falta la fuerza de uno, de un kilonewton, que estaba aquí. Bueno, fíjense que debo poner todo lo que había antes del corte, lo debo poner. Es muy importante ir poniendo todo lo que había antes del corte. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar exactamente lo mismo. Donde yo realizo el corte, se me va a generar un momento interno que le vamos a poner M2. Se genera un momento interno y se genera una fuerza cortante, pero ya sabemos que esa siempre se cancela. Bien, entonces, ¿qué haré ahora? El siguiente paso es hacer exactamente lo mismo. Vamos a volver a realizar una sumatoria de momentos para calcular cuánto vale M2. Entonces, sí, es eso es lo que hay que hacer siempre. Entonces, para estas líneas guías básicamente me ayudan a hacer bien los cortes. Eso es lo más difícil de este método, hacer bien los cortes, no equivocarnos en eso, porque ya lo demás es muy, muy repetitivo. Entonces, otra vez, ¿cuál va a ser mi origen? Mi origen siempre lo pongo donde realizo el corte. A partir de aquí, empiezo a calcular las distancias. Entonces, miren lo que voy a hacer. La primera fuerza que me genera momento es la de uno, entonces sería, y es positivo, porque es horario. Entonces, la fuerza de uno me genera un momento que viene siendo uno por x2, ¿sí? Uno por su distancia. Entonces, eso es lo mismo que x2. Uno por x2 es x2. Luego, la reacción, que es un medio, me genera un momento negativo porque es horario. Entonces, sería menos un medio.
menos un medio por su distancia. Entonces hay que tener cuidado aquí. La distancia sería x2 más L medios. Entonces fíjense que debo ubicarme bastante bien con eso de las distancias. Entonces la reacción sería L medios por su distancia. La distancia es L medios más x2. Eso debe ser igual a 0. Bien. Ahora, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es, bueno, me falta algo. Falta algo, ¿verdad? Esas son las fuerzas que generan momento. Ahora, como tengo un momento puntual, el m2, entonces, y es positivo, m2. Ahora sí. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Exactamente lo mismo, despejar m2. Entonces, fíjense que es siempre los mismos pasos. Solamente que un poquito más largo porque hay más términos, pero es exactamente lo mismo. Entonces, el x2, este término que está negativo, pasa a sumar, ¿sí? Y el x2 que estaba positivo pasa a restar. ¿Sí? Ya tengo el valor de m2. Y así, si tuviera que hacer más cortes, en todos tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? En todos tengo que hallar momentos, sumatoria de momentos, para saber cuánto vale el momento interno. Eso es lo que tendría que hacer si tuviera más cortes. Si esta vía fuera más larga, tendría que hacer eso en todos lados, en todas las secciones. Entonces, si tener estas líneas guías me ayuda mucho porque ya sé cuántos cortes tengo que hacer y en dónde los tengo que hacer. Bien, me ayuda mucho a no cometer errores. Perfecto. Entonces, fíjense que esto es la parte virtual. ¿Qué es lo que voy a hacer en la parte real? Voy a hacer exactamente lo mismo. Todo lo que hice en la parte virtual, hay que hacerlo en la parte real. Perfecto, entonces ya que tenemos la parte virtual hecha, ahora en la parte real hacemos exactamente lo mismo. Hacemos los mismos cortes, hacemos el mismo análisis, solamente que con las cargas reales. Entonces, las cargas distribuidas que nos dé el ejercicio, con todo lo que está realmente en la viga. Por eso se llama parte virtual, porque en la parte virtual son cosas que no existen y en la parte real se llama real porque trabajamos con lo que sí existe, con lo que sí está presente en el ejercicio, en la viga. Entonces debemos hacer el mismo análisis, pero ya no va a ser con una carga unitaria, sino con todo lo que venga. Entonces, en este caso son muy parecidos. Fíjense que lo único que cambia es que ya la carga unitaria no es 1, sino que es P. Entonces, es el único cambio, pero no siempre es así, ¿ok? No siempre el cambio es así de mínimo. Depende de lo que esté en el ejercicio, depende de lo que haya. Pero en este caso, fíjense que es muy parecido. En este caso, solamente en vez de P, antes había un 1, ahora va a haber una P, una carga P. Entonces, ese es el único cambio así como significativo. Entonces, pero hay que hacer exactamente lo mismo. Bien. El otro cambio es que ya no va a ser M minúscula, sino que será M mayúscula, pero es la misma esencia. Ambos son momentos internos. Solamente que para separarlo, ponemos M mayúscula. Bien. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Hallamos M1 y hallamos M2, pero en este caso en la parte real. Vemos que no es mucha la diferencia porque el ejercicio es sencillo, pero dependiendo de lo que nos pidan, sí puede cambiar bastante lo real de lo virtual. Y ya, esa es la parte de resistencia. El método de los cortes me parece que es lo más seguro, es el método que me genera menos errores y con el que podemos ir pues haciendo y entendiendo lo que pasa en cada sección. Por eso me parece un método muy seguro y eficiente, sí, es relativamente eficiente, porque es lo mismo en cada sección, es lo mismo. Y son todos sumas de momentos. Por eso me gusta.
Bien, última parte. La parte de análisis es básicamente aplicar esta fórmula. Entonces ya ven por qué es que es tan importante los prerequisitos, porque ya la parte de análisis, que es la materia como tal, es lo más fácil. Entonces, y además, estas integrales se pueden hacer tranquilamente con calculadora, entonces no hay ningún problema. La fórmula es esta. Básicamente, la deformación, que es el triangulito, es la integral entre 0 y la longitud de la sección o de la viga, y básicamente lo que multiplicamos son los momentos virtuales con los momentos reales. Eso es lo que nos interesa, multiplicar lo virtual con lo real. Y eso se divide entre e y, pero a mí me gusta escribirlo así, que es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues por propiedades de la integral, yo sé que puedo sacar la constante, los términos constantes. Es por eso que el ejercicio dice que tomemos e y. Es por eso que el ejercicio nos dice que tomemos e y como constantes. Si nos dan algún valor, pues lo ponemos, pero si no, solamente lo podemos dejar así. E y son constantes, lo dejamos así, indicado. Bien, entonces fíjense que hay que multiplicar lo virtual con lo real, pero en este ejercicio yo tengo varios virtuales y tengo varios reales. Bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente. Básicamente, el momento virtual 1 lo multiplico por el momento virtual 1. Básicamente, el momento virtual 1 lo multiplico por el momento real 1, más el momento virtual 2 lo multiplico por el momento real 2. Y así con todo. Si tuviera más cortes, si tuviera más momentos, sería M3 por M3, virtual y real, y así sucesivamente, todos los que tenga. Entonces, dependiendo del ejercicio, esto puede ser más largo, puede irse una integral bastante larga, pero como les digo, eso se puede hacer con calculadora. Lo importante es hacer esta construcción bien, tener bien M1, tener bien M1 virtual y real, para que cuando lo metas en la calculadora te dé un resultado coherente. Bien, por propiedades de la integral también puedo hacer esto. Como tengo una suma dentro de la integral, básicamente puedo darle una integral para cada término, para cada suma. Entonces, son propiedades. Y los límites, porque siempre van a ser definidas, los límites básicamente van a ser lo que mida esa sección. Entonces, M1, la sección 1, va de 0 a L medios. Entonces, eso es lo que mide. Mide L medios. Entonces, sería 0 a L medios. Y la sección número 2 también va de 0 a L medios. O sea, es lo que mida, básicamente lo que mida la sección. Ambas miden L medios, es por eso que las dos se ponen de 0 a L medios. No hay que complicarse mucho con eso realmente. Es solamente lo que mida la sección. Ambas miden L medios, por eso las dos van de 0 a L medios. Bueno, les quiero mostrar algo. Estas integrales se pueden hacer con calculadora, pero aún así intenten hacer el álgebra, ¿ok? Así, por ejemplo, este es un ejercicio así, parecido a este. Intenten practicar el álgebra, intenten simplificarlo y luego al final hacen la integral. Ahí practiquen el teorema fundamental del cálculo. Practíquenlo, ¿ok? Practiquen el álgebra porque por esto también te puede ir mal en el examen. Entonces, es importante. Esto es cálculo 2. Esto no es análisis, pero aún así baja muchos puntos. Entonces, estas integrales intenten practicarlas así a mano para el álgebra, para no equivocarse con el álgebra, para ir ganando dominio de eso. Se los recomiendo mucho. Y al final les debe dar esto. Entonces, eso sería todo. Entonces, la respuesta es esta. No tenemos, esto es un desplazamiento, pero para saber cuántos milímetros, cuántos metros, cuántos centímetros se desplazó, hay que darle valores a esto. Bien, pero realmente como es un ejercicio muy general, por eso es que queda así.
Ahora, otra cosa importante, como el resultado me quedó positivo, quiere decir que el desplazamiento es hacia abajo, o sea, en el sentido que yo había determinado. ¿Se acuerdan que yo había puesto la flechita hacia abajo de la parte virtual? La puse hacia abajo porque yo creo, bueno, y estoy seguro que se va a desplazar hacia abajo. Entonces, si al final me queda un resultado positivo, quiere decir que esa suposición estuvo bien hecha. Quiere decir que la viga en ese punto sí se mueve hacia abajo. O sea, yo tenía razón. ¿Ok? ¿Qué pasa si me da negativo? No pasa realmente mucho, solamente que es en sentido contrario. Si este resultado me hubiera dado negativo, lo que me indica es que el resultado está bien. Si es ese resultado, pero en sentido contrario. O sea, que no era hacia abajo como yo pensaba, sino que era hacia arriba. ¿Sí? Si me hubiera dado negativo. Es decir, en sentido contrario al que yo supuse. Entonces, eso es importante, ¿bien? Es muy importante que lo vayan entendiendo porque a veces queda negativo y uno piensa que quedó mal, pero no. Realmente es la suposición que hiciste. Si lo habías puesto hacia arriba y te da negativo, es porque en realidad era hacia abajo. Si lo pusiste hacia abajo y te dio negativo, es porque en realidad era hacia arriba. Y si te da positivo, es porque no hay que hacer nada. Si te da positivo, es porque la dirección que escogiste para el desplazamiento era la correcta, era la indicada. Entonces aquí esto se mueve hacia abajo. Es bueno de indicarlo aquí. En la respuesta final, es bueno dejar indicado cuál es el desplazamiento real. En este caso, como me dio positivo, quiere decir que sí se mueve hacia abajo, como yo lo había supuesto. Y eso es todo. Espero que les haya gustado. Practiquen mucho esto. Les voy a dejar los apuntes en la descripción para que se guíen y practiquen. Ya el resto es practicar y practicar. Ya cuando uno entiende estos pasos, ya cuando uno encuentra el algoritmo correcto, cuando ya uno tiene como todo el procedimiento mecanizado, el resto es practicar. Practicar mucho para no equivocarnos con el álgebra, para no equivocarnos con los cortes o la sumatoria de momentos, o no equivocarnos en la parte de la estática, que es muy importante y que se olvida mucho también. Entonces sí, eso es lo que hay que practicar realmente. Eso es lo difícil de este tema. Llegar a cierto nivel de experiencia para que el día del examen todo fluya. Eso es todo lo que hay que hacer. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.